exponencial, método exponencial de alisado exponencial. La idea es lo siguiente: yo voy a estimar cada a sub t, y digo que estimo y le pongo este gorrito. Cuando una variable se está estimando, se le pone este acento circunflejo o el gorrito. Estimo, por tanto, el periodo S de t como, aquí vuelvo a decir, es un alfa, perdóname que hay un error en esta diapositiva, esto es un alfa, el valor del valor predicho en el paso anterior por 1 menos alfa del anterior del anterior. Esto que así es un poco raro la fórmula, vamos a verlo ahora con un ejercicio, y es como lo vamos a obtener. Por tanto, si lo que estimo es el valor a sub t, el valor realmente predicho en el momento t está basado en el momento t menos 1. Es decir, siempre estoy refiriéndome a los valores anteriores. Es la única manera que tengo de solventar este problema. Si alfa es grande, es decir, próximo a 1, pues el AES, el alisado exponencial, sobre todo, se va a adaptar muy rápidamente a los cambios que va experimentando cada una de las observaciones. En cambio, si el alfa es pequeño, va a eliminar, pero de una manera muy tranquila. Y tenemos alternativamente, para seleccionar qué valor de alfa podemos coger, la raíz del error cuadrático medio, que es esta expresión, aunque lo normal es que siempre lo hagamos con alfa igual a 0,2. Vamos a verlo con un ejemplo para trabajarlo. La idea es que siempre cogemos varias maneras, y es al primer valor, S0, o bien le damos el valor x sub 1, o bien le damos la media. ¿Vale? Hay dos alternativas. Normalmente se puede hacer de una manera o de otra. Y una vez que yo voy teniendo estos valores, pues voy hallando los siguientes. Vamos a ir por partes. El ejemplo que quiero que hagamos es este: hacer la serializada exponencial para la siguiente tabla, con alfa igual a 0,2. ¿Qué tendremos? Yo tendré un S sub 0, ¿vale? Que será el primer valor. A partir de ahí habrá que ir hallando el S sub 1, el S sub 2 y así sucesivamente. Por lo cual, si tiramos de la fórmula, x sub 1 será S sub 0, que es el primer valor que tengo. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque yo digo, ¿cómo predigo para el momento 1? En función del valor 0. Y una vez que tengo predicho el momento 1, estimo el momento 1, que es esto, y es alfa, que será 0,2, por x sub 1, más 1 menos alfa, por s de t menos 1, que es x sub 0. Así como yo quiero coger. Si hacemos esto, nos vamos a la tabla. Como lo que quiero es precisamente ir enganchando 2 a 2, la solución sería la siguiente. Decimos que s sub 0 podríamos bien o hacerlo como x sub 1 o bien como la media de todos los valores. En este caso, pues pongo que S sub 0 sea la media de todos los valores. Cojo la serie, hago la media y me sale 608,6. Entonces ahora, para estimar el nuevo S sub 1, que es lo mismo que llamar el A sub 1, que ahora que es lo mismo, pues es alfa por el valor x sub 1, 641, más 1 menos alfa por el valor S sub 0. S sub 0 en este caso ha sido la media calculada, por tanto me da un nuevo valor que es 615, con lo cual el primer S sub 0 vale 608, era la media, el segundo ya es el que acabo de calcular, 615. Para calcular el A sub 2 sería A sub 2 igual a S sub 2, que sería alfa por x2, más 1 menos alfa por el, en este caso, S1. Y así sucesivamente voy obteniendo. Y entonces he pasado de una serie de valores que son estos azules, estos puntos azules, que son los valores de la serie, a la serie alisada, que es la serie roja. ¿Dónde has sacado? ¿Perdona? ¿Dónde has sacado? Alfa no me la da el problema en este caso. Ah, vale. Alfa es que estos métodos son un poco más o menos complejos, entonces lo estoy pasando un poco por encima para enunciarlo, que lo tengáis, que lo hemos visto. Hay muy poquitas preguntas del tema, pero pues no se vaya a caer algo del tema. Entonces, alfa normalmente, decíamos, hay dos maneras de cogerla. Alfa puede ser valor entre 0 y 1. Si hay muchos cambios, entonces con el alfa grande, pues yo les voy a decidir, yo a la hora de evaluar, de valorar cuál es mi modelo, puedo dar el valor de alfa que yo quiera, le pondría próximo a 1 para que se adaptara muy rápidamente. Le pondría más próximo a 0 si la serie es bastante estable. Y hay otra manera de seleccionar alfa, que es aquel
que se obtenga haciendo la raíz del error cuadrático medio, que es mediante esta fórmula relativamente compleja. Pero lo normal, de momento a nuestro nivel, parece que un valor de alfa igual a 0,2 es apropiado en la mayoría de los casos. Vale, es una cuestión así generalista, evidentemente cuando estudiamos en un modelo y lo quisiéramos afinar, seguramente buscaríamos cuál es el mejor valor que nos da. Entonces, para este ejemplo, nos dicen, hágalo con alfa 0,2. De lo que quiero que simplemente que veáis cómo hago el proceso. Cojo, como me dan toda la serie, para hallar S sub 0, respecto a la oscilación del primer valor S sub 0, se pueden hacer varios supuestos. Cuando la serie tiene muchas oscilaciones, se toma S0 como X1. Y por el contrario, cuando la serie tiene cierta actividad, se hace S0 igual a la media. Como en nuestro caso, bueno, tiene oscilaciones, depende de lo que consideremos oscilaciones, me parece, que está entre 500 y pico, 600 y pico, bueno, pues dentro de que ya estamos en 600, no hay un gran salto, no tenemos unos picos. Entonces, como no tenemos picos grandes, pues me cojo y hago la media. Entonces, eso es lo que estoy haciendo según la teoría. Cojo para S sub 0 la media. El siguiente es empezar a coger S sub 1. Y S sub 1 es alfa por X sub 1 más 1 menos alfa por S sub 0. Como si ya me dan el X sub 1 y acabo de decidir cuál es S sub 0, pues ya puedo hallar quién es S sub 1. Y así sucesivamente voy obteniendo los distintos valores. Es decir, aquí cojo S sub 0 ya lo tengo, calculo S1 como alfa por X1 más 1 menos alfa por S0. Para hacer este segundo punto, sería A sub 2 con acento complejo, es decir, la estimación de sub 2, que lo mismo que el valor alisado S2, o el valor de la serie 2, que sería alfa por X2 más 1 menos alfa por S sub 1. Y así entraría este 615 entre la jugada. Es decir, cada vez yo voy tomando en función de los valores que tengo. Por tanto, me voy fijando en las observaciones que acabo de calcular y en las anteriores, ¿vale? Es la observación existente más la que acabo de calcular. Y así voy jugando todo el rato y tengo una serie mucho más suavizada. Y de esta manera pues me quito los elementos aleatorios, los elementos irregulares. Y con esto pues ya sí que terminamos este tema. Hay dos suavizados exponenciales más. El de Hall, una fórmula un pelín más compleja, donde en vez de entrar un alfa, entran un alfa y un beta. Simplemente también son dos variables, entre 0 y 1, pero por supuesto más complejo el modelo. Y el de Winters, que aún hace más complejo el tema, y en vez de tener un alfa, tenemos un alfa, un beta y un gamma. Es decir, tenemos tres, bueno, evidentemente, según vamos quedamos haciendo eso más complejo, podemos llegar. Yo entiendo que de estos 2 segundos nunca os perderían nada, no hay ningún solo ejercicio hecho en los libros, con lo cual, aunque muchos os digan, ¿estos son métodos de suavizado exponencial? Pues sí, Hall y Winters, si se preguntan. ¿Y el método de Javier? Bueno, el método de Javier no, ya sabéis cuál tenéis que quitar en medio. No creo que pregunten más de este tema. No quiero tener en estos dos últimos temas, pues son relativamente complejos. ¿Y cuál era el otro? Hall. Es el que escribo. Es el punto 7.2 y el punto 7.3 del temario. ¿Vale? Bien, con esto además ya terminamos este tema y podemos pasar al siguiente. Acaba, bueno, sí, tenemos que acabar, la semana que viene es el último día, con lo cual tenemos que acabar hoy el temario para que la semana que viene tengamos dudas y respuestas varias. Bien, entramos a un tema muy sencillito, que vamos a ver en poco tiempo de hecho, que es la introducción a la probabilidad. Esto pues ya entiendo que habéis estudiado más que suficiente y que vuestro nivel debiera ser en estos momentos más de lo que aquí se requiere, con lo cual lo vamos a entender creo que con bastante facilidad y rapidez, y si nos deja tiempo pues haremos algún ejercicio de los que tenemos atrasados. Bueno, evidentemente lo que queremos estudiar son los conceptos básicos de la teoría de la probabilidad, que sabéis que la teoría de la probabilidad es precisamente la base para la teoría de la inferencia estadística, con la cual querremos ver qué va a pasar, cómo vamos a poder predecir ciertos sucesos que van a ocurrir. Yo de hecho incluso creo que este tema tenía que ser el primero antes de todo, pero bueno, cada uno tenemos cada maestrillo tiene su librillo, a mí me parece que esto es mejor ponerlo al principio y a partir de ahí luego ya derivas todo lo que hemos ido viendo en estadística. No tiene mayor importancia, también se puede estudiar aquí. La idea es que nosotros para predecir, pues efectivamente vamos a utilizar modelos matemáticos, que es lo que hemos venido estudiando todas estas semanas, y esos modelos matemáticos son lo que llamamos las distribuciones de probabilidad. Nosotros ya hemos empezado por las distribuciones de probabilidad, por las unidimensionales, y vamos a ver distintos estadísticos, media, mediana, Luego vimos las distribuciones bidimensionales y luego hemos visto regresión, series temporales y ajustes, índices. Bueno, pues esto, por eso digo que a lo mejor tenía que haber estado al principio para mi gusto.
Dicho esto, de lo que nosotros no hemos necesitado nada nuevo para hacerlo, porque ya digo, los modelos matemáticos se basan en la teoría de la probabilidad. Bueno, pues vamos a ver simplemente un poquito de teoría de probabilidad y veremos que ya son conceptos conocidos en todo caso. Sabemos que existen dos tipos de fenómenos que nos podemos encontrar. Existen los fenómenos determinísticos, es decir, aquellos que cada vez que se hacen dan siempre el mismo resultado. Y que además, algunos son fenómenos naturales, como pues, la hora de salida, la puesta del sol, que mediante un modelo matemático pues, se puede estimar, predecir cuándo va a suceder, en función del movimiento de los astros, etc. O, por ejemplo, si yo dejo caer no voy a dejar caer, pues con qué velocidad caería en función del peso, la masa que tiene, por la ley de la gravedad, ¿no? Son modelos determinísticos, los hago n veces y n veces van a dar los mismos resultados además. Y puede ser que yo no tenga posibilidad de saber lo que va a ocurrir o que, bueno, sepa qué posibles cosas van a ocurrir pero no sé qué va a pasar. El más sencillo caso, pues, si una moneda y tengo dos posibilidades, no sé que tenga aquí una placa de cemento nueva y me caiga de canto, que siempre hay uno que me lo dice, pues siempre o cae de cara o cae de cruz, ¿no? No sé lo que va a ocurrir, aunque tengo una serie de posibilidades, o si quiero el famoso dado con 6 caras, ¿no? Eso es lo que llamamos fenómenos aleatorios. Entonces, un suceso es de carácter determinístico cuando al repetirlo en idénticas condiciones da siempre el mismo resultado. Y el de carácter aleatorio es que al reproducirlo no siempre va a darme el mismo resultado. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Si queremos caracterizar más los fenómenos aleatorios, que es a los que nos estamos dirigiendo, no se puede predecir el resultado porque normalmente depende del azar y además se suelen verificar tres condiciones. La primera es que podemos repetir indefinidamente el fenómeno en las mismas condiciones. Yo puedo coger una moneda y ¡pap! Tiro una vez, y tiro otra vez, y tiro otra vez, y puedo estar tantas veces como quiera repitiendo el experimento sin ningún problema. Antes de realizarlo, aunque lo haga indefinidamente, no puedo predecir el resultado que se va a obtener. No lo puedo decir. ¿Va a salir cara? Bueno, puedo acertar o no. ¿Va a salir cruz? ¿Puedo acertar o no? No lo puedo saber. Imaginemos eso solo una moneda que tiene dos posibilidades. Yo puedo tener aquí un tetraedro, o puedo tener un dado de 20, de lo que quiera, de cualquier número de caras, que ahora hay muchos dados de ese estilo para juegos de rol y demás. Y bueno, yo lo tiro y claro, tengo o 6 posibilidades, o 8, o 10, o 12, 16, 20, la cantidad de caras que tengo. Por tanto, no puedo predecir el resultado. Y eso sí, el resultado que voy a tener siempre pertenece a un conjunto conocido de resultados posibles. Evidentemente, si tengo un dado de 20 caras, sé que me va a pasar entre el 1 y el 20. Una de ellas va a ser la que va a quedar arriba. Eso que solemos decir que va a salir, la que se ve. Por tanto, lo puedo hacer tantas veces como quiera, no puedo predecir el resultado y en cambio pertenecen a un determinado conjunto de resultados posibles. Bien, denominamos suceso elemental a cada uno de esos posibles resultados del experimento. Denominamos espacio muestral o espacio del comportamiento al conjunto de todos los sucesos posibles que se pueden dar. Le llamamos nuevamente E o omega a ese conjunto de espacio muestral. Denominamos suceso aleatorio a cualquier subconjunto de E. Ahora veremos qué significa eso. Y al conjunto de todos los sucesos que ocurren en un experimento aleatorio se llama espacio de sucesos y se designa por S. Veamos un ejemplo. Experimento aleatorio, pues lanzamos un dado. En este caso vamos a lanzar dos dados. Es un experimento distinto, no es uno solo. Quiero coger dos dados, tirarlos y sumar las puntuaciones obtenidas. Evidentemente, esto ya me cambia los resultados, ya no es de 1 a 6, ya van a ser otra serie de valores. Entonces yo, bueno, analizo y al analizar veo el espacio muestral, el E o el omega. Evidentemente, si yo sumo las dos caras, sé que los resultados son como mínimo 2, el 1 ya no se me da, porque como son dos dados, si me sale 1 y 1 en el peor de los casos, pues tendré un 2 por abajo y por arriba tengo un 12, con lo cual todos los valores entre 2 y 12. Ese es el espacio muestral. Suceso aleatorio es cualquiera de los sucesos que yo designe. Y en particular digo, pues que la suma sea mayor o igual que 8. Ese es un suceso aleatorio. Probabilidad de este suceso. ¿Vale? Sucesos elementales serían que salga 2, o que salga 3, o que salga 4. ¿Vale? Esos son los elementales. Pero los aleatorios son los que yo decido en cada momento sobre los que quiero trabajar. Entonces yo quiero trabajar sobre ver la probabilidad de que la suma sea mayor que 8. Bueno, no hemos hablado de probabilidad, pero veo qué va a pasar cuando se sucede. O otro suceso aleatorio es que la suma sea múltiple de 3.
pues se dará en una serie de casos también. Antes en 8, 9, 10, 11 y 12, ahora en 3, 6, 9, 12. Es decir, ya tenemos diferencias entre suceso elemental, todos en el espacio muestral, suceso aleatorio, que es cualquier subconjunto, por eso decía, suceso aleatorio es un subconjunto de todos los anteriores, ¿vale? Y espacios y sucesos, que son todos ellos. Bueno, dentro de los sucesos aleatorios, decidimos llamar suceso elemental los que están formados por un único resultado del experimento. Suceso compuesto por aquel que tiene dos o más resultados del experimento. Suceso seguro, el que ocurre siempre que se realice el experimento aleatorio. Por tanto, por todos los resultados posibles del experimento. Y que coincide con el espacio muestral. Y suceso vacío imposible, el que nunca se verifica. En mi caso anterior, sucesos elementales, ¿cuáles serían? El que salga 2, el que salga 3, el que salga 4, cada uno de ellos independientemente. Sucesos compuestos, pues ya los hemos puesto, los que hemos dicho, por ejemplo, que salgan múltiplos de 3, o que salga 4 y 6, sin más. Es que tenga dos sucesos elementales o más, ¿vale? Suceso seguro. Suceso seguro en este caso, que ocurre, siempre se realice, pues, que salga entre mayor o igual que 2 y menor o igual que 12. Ese es el suceso seguro, siempre va a ocurrir. Suceso imposible, que salga 1, que salga 15, ¿vale? Hay muchos sucesos imposibles relacionados en cualquier experimento. Cosas que no tengan nada que ver precisamente con el experimento son sucesos imposibles. Y dentro de donde nos movemos puede haber sucesos que tienen mucho que ver. Que salga 1, pues es un suceso imposible. Nunca puede, si yo tiro 2 dados, va a salir un 1. Puede salir un 1 en un dado y otro 1 en otro dado, pero es que la suma, que es lo que estamos buscando, que es mi experimento, ya nunca se va a dar. ¿Se entiende, por tanto, cómo estoy desgranando el asunto? Bien. Llamamos sistema completo de sucesos a lo siguiente. Decimos que un conjunto de sucesos desde A1 hasta AN va a constituir un sistema completo de sucesos siempre que se verifique que la unión de todos ellos sea el suceso seguro y que además sean incompatibles dos a dos. Una definición más. Y una vez que ya tenemos los sucesos, podemos operar entre ellos. Empezamos con la unión. Es el suceso, la unión, A unión B, el suceso formado por todos los elementos de A y todos los elementos de B. ¿Cuándo se van a verificar? Pues cuando se dé A o cuando se dé B. En cualquiera de los dos casos, porque estoy haciendo la unión. Por ejemplo, si yo digo A, todos los menores de 6, B, todos los mayores de 9. ¿Suceso unión? Pues cuando salga un valor en la suma que sea menor o igual que 6, porque pertenecería a A, o mayor o igual que 9, que pertenecería a B. Esa sería la unión. De hecho, esta es unión, sin más. Ahora digo A, todos los menores de 7, B, todos los mayores de 5. Pues eso, el A unión B, que sería todos. Porque A, todos los menores de 7, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. B, todos los mayores de 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, los mayores iguales, del 5 hasta el 12. En este caso, el A unión B sería el suceso seguro. ¿Vale? Este es el primer caso. Ahora, con este segundo ejemplo, A menores que 7 y B mayores o iguales que 5, intersección de A y B. Pues menores o iguales que 7, del 2 al 7, mayores o iguales que el 5, 5, 6, 7, 8, 9. La intersección es que estén en A y en B, pues 5, 6 y 7, ¿vale? Esto es suceso, como todos sabéis teoría de conjuntos, pues estos son los conjuntos que jugábamos de pequeñitos. Diferencia, suceso formado por todos los elementos de A que no lo son de B. Pues si A es menores que 7 y B es mayores o iguales que 5, pues la diferencia entre A y B son todos aquellos de A que no están en B. Entonces sería el 2, el 3 y el 4, porque el 5, 6 y 7 ya estaban en B, ¿vale? Diferencia de sucesos, estamos en lo mismo. Suceso complementario o contrario es aquel que ocurre cuando no se da A. Entonces, si el suceso A, hemos dicho, son los menores o iguales que 7, ¿cuál será el complementario de A? Pues todos aquellos que ocurren cuando no se da A. Como A se da en 2, 3, 4, 5, 6, 7, el complementario de A será 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, lo contrario. Pues se llama complementario o también contrario. Sucesos incompatibles. A intersección B es igual a vacío.
Dime el suceso, si este suceso es incompatible. A es menor que 6, menor o igual que 6, para no tener ningún problema, y B es mayor o igual que 8. Y ahora dame la intersección. Si es menor o igual que 6, tiene que ser 2, 3, 4, 5 y 6. Intersección con 8, 9, 10, 11 y 12 es vacío, con lo cual es un suceso incompatible ese que acabo de mencionar. ¿Vale? Y la diferencia simétrica, suceso que se verifica cuando bien se verifica A y no se verifica bien, o bien se verifica B y no se verifica A. Es una vuelta a los complementarios restantes. Bueno, ya tenemos las operaciones con sucesos, muy sencillito, todos lo sabéis hacer. Pues, ¿qué tenemos con la propiedad de los sucesos? Pues con las propiedades que ya también hemos estudiado: conmutativa, asociativa, idempotente, la simplificación, la distributiva, el elemento neutro, la absorción y las leyes de Morgan. Bueno, pues A unión B es igual a B unión A, me vale para unión y me vale para intersección la conmutativa. A intersección B es lo mismo que B intersección A, porque esto la teoría de conjunto lo permite, y los sucesos aquí estamos viendo como en la teoría de conjuntos que hacíamos en su momento. La asociativa, A unión con la unión de B y C, es lo mismo que A unión B y todo ello unido con C. Lo mismo para la intersección. Y idempotente es A unión con A, es lo mismo que decir A. El suceso que ocurre cuando es menor o igual que 7 o cuando es menor o igual que 7. Pues al final es el menor o igual que 7. Eso es la unión, ¿vale? Y lo digo con la intersección. La simplificación A unión B intersección A. La B intersección A, ¿qué me queda? Los que sean de A y B de B. Pero los que sean de A y de B unidos con todo A, me da otra vez A. ¿Vale? Aquí vamos a ver con el ejemplo. Yo tenía B, los mayores iguales que 5. Intersección, los menores iguales que 7. De B intersección A, ¿qué me salía? El 5, 6 y el 7. Pero el 5, el 6 y el 7 unidos a los menores iguales que 7, me da otra vez 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es lo mismo que decir que me da A. ¿Vale? Pero no pasa con la intersección. Aquí os cuenta que es unión y aquí intersección, y aquí es intersección con unión. La distributiva, pues A unión con una intersección es lo mismo que decir unir con cada uno de ellos y hacer la intersección, y viceversa aquí. El elemento neutro de la unión es el conjunto vacío. A unión el conjunto vacío, pues es el propio A. Y la intersección A, intersección con el elemento seguro, pues la solución es nuevamente A. Absorción A unión E, evidentemente, cuando tú unes con un conjunto más grande, siempre la unión será el conjunto más grande. Si uno está incluido en el otro, y como A está obligatoriamente metido en E, pues siempre va a ser la unión el más grande. Y en la intersección es al revés, es el más pequeño. Si uno de los dos está insertado en el otro, la intersección es el más pequeño. En particular, A intersección el vacío, como el vacío está en cualquier suceso, pues A intersección vacío es el vacío que es lo más pequeño, el más restringido. Y en esos son las leyes o propiedades de absorción. Y finalmente las leyes de Morgan. El complementario de la unión es la intersección de los complementarios, y el complementario de la intersección es la unión de los complementarios. Las frases al final uno se las aprende de esa manera y ya le salen siempre. Es una cuestión de acostumbrados, si es que no os acordáis de las leyes de Morgan, o si no las habéis visto nunca. Bueno, pues ya hemos visto bastante de sucesos. Alguna cuestión más es definir una álgebra de sucesos. Todo esto es una definición, como veis, de otro tenemos ejercicios, otro estamos viendo definiciones para ir viendo en qué vamos a jugar, y dentro de un rato hacemos unos cuantos ejercicios. Una álgebra de sucesos no es más que una familia de sucesos que se define mediante los siguientes axiomas. El primero, que es que el espacio muestral pertenece a la álgebra de sucesos. Si dos sucesos pertenecen a la álgebra, entonces su unión también pertenece a la álgebra. Y si un suceso pertenece a la álgebra, entonces su complementario pertenece a la álgebra. Son, te digo, definiciones que nos interesan. Y una vez que tenemos eso, ya podemos entrar lo que es en la definición de probabilidad. Ahora que ya hemos, digamos, repartido las cartas para las que vamos a jugar, vamos a ver cómo se aplica. La definición de probabilidad se puede hacer, pues ha venido haciendo de tres formas. Una probabilidad clásica, o a priori, y un par de ellas que veremos más tarde. Empezamos con esta. La probabilidad clásica o a priori es la que siempre hemos estudiado, la probabilidad inicial, y se suele definir de dos formas equivalentes. La primera es que si un suceso puede ocurrir de maneras mutuamente excluyentes, y si n sub a poseen un atributo a, de esas n maneras, n sub a poseen un atributo a, pues la probabilidad de que ocurra a, especialmente la fracción n sub a partido de una definición frecuentista de alguna manera. Pero realmente lo que nos interesa aquí es
la segunda manera, que es la regla de Laplace, la que todos conocemos. La probabilidad de que ocurra un suceso aleatorio S sub i es precisamente el número de resultados favorables a S sub i partido del número de resultados posibles del espacio muestral. Por ejemplo, tiro un dado y quiero la probabilidad del suceso sea par. Bueno, entonces, de entre todos los resultados que se pueden dar, ¿cuántos son pares? 2, 4 y 6. Por tanto, número de resultados favorables a S sub i, 3. Número de resultados posibles del espacio muestral, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues 3 entre 6, un medio. Es decir, por la regla de Laplace tenemos los resultados favorables, partido de los resultados posibles, un medio, que es la probabilidad de que salga par de mi suceso. Evidentemente, un experimento aleatorio, que lo repetimos muchas veces, ese cociente tendría que tender siempre a un número fijo. Evidentemente, si yo empiezo a tirar n veces el dado, pues al final que sea par, eso me tiene que tender en el límite a un medio. Ya sé que al principio tiro 7 veces y no tiene por qué darme un medio. Puede salirme las 7 veces impar, con lo cual tengo la probabilidad 0. ¿Vale? Pero eso no es cierto. Cuando lo repetimos indefinidad de veces, metemos el concepto de límite y tiene un número fijo. Y esta propiedad se conoce también como la ley de los grandes números. Además, es una cosa que utilicé mucho en los seguros, teóricamente, en las pólizas. Bien. Pero esa definición de la laplaciana de la probabilidad de los sucesos tiene algunos inconvenientes. Y es considerar todos los sucesos igual de probables. Aunque parece ser que en un dado equilibrado, es decir, un dado sin carga, pues son equiprobables. Ciertamente hay que realizar el experimento un gran número de veces para obtener el valor aproximado de la probabilidad. En un caso de un dado, pues es muy fácil porque ya está todo estudiado, pero hay otros elementos que a lo mejor no están tan estudiados. Y es cierto que es posible que no se pueda aplicar en ciertos sucesos aleatorios. Bueno, tenemos, por tanto, a partir de la probabilidad clásica, una segunda probabilidad que se llama probabilidad a posteriori o frecuencial. Esta ya es una probabilidad experimental, la otra la definíamos como probabilidad inicial, antes de. Esta ya es experimental. La probabilidad a posteriori es el límite de la frecuencia relativa, pero cuando ya se han realizado n veces el experimento. Es decir, cuando el número de experimentos tiende a infinito. Entonces lo que hago es el límite del valor, es prácticamente lo mismo que Laplace, pero con los resultados que me está dando mi experimento. Es una cosa que hay que tener la diferencia. Bueno, las definiciones de A, N, de sub A, eso no pasa nada. Evidentemente, el límite, que es lo importante, es el límite de la frecuencia relativa a medida que el número de lanzamientos se aproxima a infinito. Y con el concepto matemático de límite se resuelve alguno de los inconvenientes que aportaba la definición anterior, pero no el de que los sucesos sean equiprobables. Vamos a poner un par de ejemplos. Tengo una monedita, tenemos aquí la última moneda acuñada en España, de 2000 pesetas, todos en la acuñada de euros, ¿no? Y digo, obtener la probabilidad de obtener una cara al lanzar una moneda. Bueno, pues sencillito, por regla de Laplace, o por probabilidad inicial, o a priori, pues un medio, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo siguiente, que es la segunda definición que hemos dado, la probabilidad a posteriori. Y es, sabiendo que hemos lanzado la moneda 10.000 veces y se han obtenido 2.000 caras, 2.000, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara en el siguiente lanzamiento? Evidentemente aquí ya tenéis que acuñar la segunda definición, que es el límite, cuando n tiende a infinito, de n sub a partido de n. ¿Qué me diríais aquí? 2000 entre 10.000. Sería un quinto, ¿vale? La primera, por la regla de Laplace, es un medio, el 50%. Por la probabilidad a posteriori frecuencial, es un quinto, que es el 20%. ¿Vale? Es importante. Esto es algo que se utiliza en muchos temas, y en particular en juegos de azar. Hay una familia que seguro que habéis oído hablar de ella, que se dedicaban a ir por los casinos a hacer apuestas, y lo que hacían era estudiar las cargas de los tableros. O sea, hay incluso una película, que no me acuerdo cómo se llama el libro, ni la familia, pero hay una película. Los Pelayos, gracias. No sé quién lo ha dicho, pero Los Pelayos. El libro es muy interesante y luego han hecho la película, de hecho. Hicieron documentales. E incluso les empezaron a cerrar el paso a distintos casinos, aunque luego recurrieron a las audiencias y a la justicia
y les fueron dejando entrar, pero han desbancado casinos en España, en Monte Carlo, en Estados Unidos, y sabían que como cualquier método mecánico, las ruletas tenían carga. Carga no porque estuvieran trucadas por la casa, sino simplemente porque como es un elemento mecánico puro, se va desgastando la ruleta, la rueda, o la caja de madera tenía una levísima inclinación, que estamos hablando a lo mejor de 1 milímetro una pata con respecto a otra, pero eso tenía una ligera pendiente, entonces empezaban a notar infinitas posiciones. Y luego analizando por probabilidad a posteriori frecuencial, veían dónde había más probabilidades de que cayera la bola. Pero cuando estoy hablando de muchas, quiere decir que eran un grupo, toda la familia, y se iban repartiendo los tableros, y se podían tirar semanas solo viendo qué había salido, y apuntando, una tirada tras otra, una tirada tras otra. Y como tenían ese n tendiendo a infinito lo suficientemente visto que aquello ya se reproducía y tenía un patrón, y cogían y apostaban al número. Claro, ganando César 36, consiguieron desbancar varias bancas, varias ruletas, ¿vale? Esto es verídico completamente, ¿vale? Eso es un caso claro de probabilidad posterior o frecuencial. Teóricamente, aquí hay una probabilidad, tendría que salir, pues la probabilidad es 1 sobre 37, la banca se queda con el 0, y si tú apuestas, pues creo que te dan 36, porque cuando apuestas un único número, ¿no? Porque hay 36 posibilidades de que lo lleve, pues se divide el primero en ese sentido, ¿no? Pues ellos consiguieron, a través de la probabilidad posterior frecuencial, levantar la banca. Caso simplemente para lo que es. Y bueno, la tercera definición que queríamos ver es la probabilidad axiomática. La más formal, podríamos decirlo, donde decimos que sea S un espacio muestral, como que hemos visto antes, y A un determinado suceso. Decimos que P es una función de probabilidad en el espacio muestral S si se satisfacen los siguientes tres axiomas. El primero, que la probabilidad de A va a ser siempre un valor real, un número real, y mayor o igual que 0, para cualquier suceso A de S. Efectivamente, la probabilidad siempre es mayor o igual que 0, porque lo único que puede pasar es que A sea un suceso imposible en ese grupo de sucesos, pero el suceso imposible pues significa que nunca se va a dar, con lo cual, que ocurra probabilidad, pues 0, nunca va a ocurrir. Siempre es o 0 o superior. Probabilidad de S, es decir, del conjunto completo, es 1. Es decir, la probabilidad de todos los sucesos posibles, la probabilidad del experimento, la probabilidad del suceso seguro, es igual a 1, ¿vale? Es lo más que puede pasar. Tiro un dado 2.444 veces, probabilidad que salga entre 1 y 6. Pues 1, porque todo lo que me va a salir va a estar siempre entre eso, ¿vale? Porque la probabilidad de S, de que se cumpla cualquiera de ellos. Bien, y si A, B y C es una sucesión de sucesos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión de A con B y con C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Bueno, pues si tenemos estas definiciones de axiomas y tenemos que hay una función matemática que me ajusta a eso, pues ya tenemos la definición de la probabilidad axiomática. Bueno, a partir de estos axiomas tenemos distintos teoremas, y es que si definimos el suceso complementario de A como A con la barrita, como bien tenemos, es decir, aquel que está formado por todos los sucesos del espacio muestral que no están precisamente en A, entonces podemos decir que la probabilidad de A complementaria es 1 menos la probabilidad de A. ¿Vale? Si la probabilidad del conjunto es 1, la probabilidad de A es un trocito, y estamos definiendo el complementario como el resto del total menos ese trocito, si el del todo era 1 y esto era A, pues es la probabilidad de 1 menos este trocito. 1 menos la probabilidad de A. El segundo teorema, sea A un suceso de S, como hemos dicho que la probabilidad de A es mayor o igual que 0, y la probabilidad de A tiene que estar contenida en la probabilidad del suceso completo, que era 1, pues la probabilidad de A tiene que estar entre 0 y 1, obligatoriamente. Siempre las probabilidades van entre 0 y 1. Por eso nos tiramos las manos a la cabeza a los profesores cuando alguien nos dice esto tiene probabilidad 3,25. Dice, bueno, no te has enterado ni de la media, porque la primera parte que uno tiene que saber siempre que una probabilidad está entre 0 y 1. No puede dar un número por encima de 1, ¿vale? Entonces, eso significa, es algo básico. Importante es por este teorema y por las definiciones axiomáticas anteriores. Y, importante, tercer teorema, si tenemos el suceso nulo, que solemos definir como este simbolito, el símbolo vacío, entonces la probabilidad del conjunto vacío es 0.
¿Por qué? Porque precisamente este conjunto, o conjunto vacío, es el complementario de S. Y si yo me aplico el teorema 1, probabilidad del conjunto vacío es 1 menos la probabilidad del conjunto S, que es 1. Pues 1 menos 1, 0. Bien, pues tenemos eso. Tenemos más probabilidades que nos interesa revisar, aunque rápidamente. Decíamos que la del complementario, la probabilidad de A complementario es 1 menos la probabilidad de A, la probabilidad del vacío es 0. Si A está contenido en B, es decir, el conjunto A o el suceso A está contenido en B, entonces la probabilidad de B es la probabilidad de A más la probabilidad de A menos B. Si A está contenido en B, la probabilidad de A será menor o igual que B. Esto se puede demostrar muy fácilmente, todas estas propiedades, pero pasamos por ellas y luego lo hacía el vídeo, si acaso. Si tenemos sucesos que son incompatibles 2 a 2, entonces la probabilidad de K, la unión de K sucesos, es la probabilidad de cada uno de ellos por independiente. La probabilidad de la unión, probabilidad de A unión B, es lo mismo que la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Esto es importante. Y si el espacio muestral es finito y un suceso A es lo mismo que decir x sub 1 más x sub 2 más x sub k, entonces la probabilidad de A es la probabilidad de que se dé x sub 1 más la probabilidad de que se dé x sub 2 hasta x sub 1. Vamos a hacer un par de cuestiones más entonces. Probabilidad de tener una cara o una cruz al lanzar una moneda. La probabilidad de la unión, ¿no? ¿Y cuánto dará? 1. Probabilidad de obtener una cara y una cruz al lanzar una moneda. Bueno, creo que lo tenéis muy clarito. La probabilidad de la cara es un medio, la probabilidad de la cruz es un medio, probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, en el caso de que sean disjuntos. Estamos en esta propiedad. Como son incompatibles 2 a 2, sumo directamente, si no tendría que ir a la propiedad 5. Pero como son incompatibles 2 y 2, y si sale cara no sale cruz y viceversa, pues tengo esta parte. Y precisamente, cuando digo probabilidad de cara y cruz, es que es incompatible directamente con la segunda propiedad, ya me da un 0. Bueno. Lanzamos un dado. Hallar la probabilidad de que salga menor que 3 o par. Y ya vamos jugando un poquito más. Que sea menor que 3 o que sea par. ¿Hacerlo ya? De cabeza, vamos, si sale de cabeza, de cabeza. Un sexto, 2 sextos, a ver. Es un tercio. Un sexto, 2. Ah, bueno, 2 sextos sí que es un tercio. Más 3 sextos. Más 3 sextos. A ver, probabilidad de que salga menor que 3. 1 y 2. 2 sextos. Unión que sea par. 3 sextos. 3 sextos. Menos la intersección de A y B. Probabilidad de la unión es la de A más la de B menos la de la intersección. Porque ya no son sucesos incompatibles, no estamos en la propiedad 4, estamos en la propiedad 5. Los sucesos no son incompatibles. ¿Hay algún valor que se repita en que sea menor que 3 y en que sea par? 2. ¿Vale? Probabilidad menor que 3, 2 sextos. Probabilidad de que sea par, 3 sextos. Probabilidad que sea par y menor que 3, un sexto, que es precisamente el número 2. Entonces, la probabilidad de que V sea menor que 3, unión que sea par, es la probabilidad de que sea menor que 3, que sea par, menos la probabilidad de la intersección. 2 sextos más 3 sextos menos 1 sexto, 4 sextos. ¿Vale? ¿Se ve ahora? ¿Qué es lo que no te gusta? Vamos a ver que lo veo claro, pero aquí solo me hacer 2 preguntas, ¿no? Que salga menor que 3 o que salga par. Sí. No me hace ninguna exclusión. No. Yo estoy haciendo Entonces, ¿por qué la probabilidad de la unión. que es menor que 3? Probabilidad de que sea menor que 3. Exacto, sí, menor que 3. De que V sea menor que 3. Esto es lo mismo que decir probabilidad de que salga 1 o 2. o 2. Tenemos 2 sextos, ¿no? Sí. Probabilidad de que sea par, ¿no? Probabilidad de que salga 2, 4 y 6. Entonces creo que se pone así, para si es formal, pero bueno. 3 sextos. 3 sextos. Sí. Probabilidad que sea, si a esto lo llamo A y a esto lo llamo B, Sí. probabilidad de que se dé A o, por tanto la O siempre significa la unión, B. Eso es lo que me están preguntando.
probabilidad de A unión B, Son 5 sextos. no. ¿Son incompatibles los casos? No son incompatibles. Tú de entrada, si sabes que son incompatibles, como pasaba antes con la K y la cruz, que o se da una o se da otra, pero no es se da A o se da B. Ah, vale, y es que ahí entendía A. O, pero esa O es unión, no y B. Es A o B. Si fuera la unión, ahora si queréis la hacemos, pero es otra cuestión distinta. A unión B. Pues siempre la probabilidad de A unión B es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Y entonces es probabilidad de A, 2 sextos, más probabilidad de B, 3 sextos. Probabilidad de la intersección, que sea menor que 3 y par. Que sea menor que 3 y par es solo un único valor, que es el 2. Y eso es un sexto. Pues menos un sexto. 2 y 3, 5, menos 1. El resultado que tenemos levantado. Que es importante, por eso quiero empezar con las propiedades, por lo cual os un poquito de prisa por ellas. Pero estas 6 propiedades nos dicen muchas cosas. El suceso complementario, lo habíamos visto en el teorema. El vacío, lo hemos visto antes. Las del contenido, evidentemente, que sea par o que sea el suceso seguro, porque la probabilidad de par siempre será menor que la de suceso seguro. Entonces, A está contenido en B. Pero las importantes son en este caso estas dos. Si son incompatibles 2 a 2, sí que puedo decir que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Pero si no son compatibles 2 a 2, tengo que irme a la unión pura, la probabilidad de la unión. Y es la del primero más la del segundo menos la intersección. Entonces, siempre que hay una O, es unión. No Es una disyuntiva, no. Siempre que hay una I, es una intersección. Se cumple esto y esto. Han de cumplirse las dos cosas a la vez. Se cumple esto o esto, se puede cumplir una de las dos. ¿Vale? Entonces hay que repetir los casos que están repetidos alguna vez. Hay que quitar los casos que están repetidos. Vale. Perdona, Sí. en el caso de que sea un cálculo de una intersección, a lo mejor es muy sencillo, pero requiere un poco. La probabilidad de A intersección B. Matemáticamente, porque lo mismo que la probabilidad de A unión B cuando son incompatibles, pues es simplemente la suma, ¿no? Lo cual es muy sencillo. Sí. Pero en el caso de que queramos calcular la probabilidad de intersección B matemáticamente y tengamos un espacio muestral de que no sea simplemente 6 posibilidades, por ejemplo, ¿existe alguna forma de hacerlo? ¿O existe alguna fórmula matemática? ¿O simplemente es por la observación? Bueno, primero, la normal es la observación, pero ahora veremos si los elementos son independientes o no. Tenemos una serie de fórmulas que veremos más tarde para la intersección. Vamos a ver si son independientes entre sí los elementos o no. Lo vemos un poquito más tarde. Sí, hemos hecho esto. Pues vamos con la probabilidad condicionada y los teoremas de Bayes. La probabilidad condicionada lo que va a permitir es asignar probabilidades sabiendo que hay un cierto elemento o alguna cuestión que ha pasado. Es decir, introduce información previa sobre lo que está pasando o sobre lo que ya ha pasado en el experimento. Vamos a ir por partes. Tengamos dos sucesos, A y B. Sea probabilidad de B mayor que 0, es decir, puede ocurrir. No es un suceso imposible. Definimos la probabilidad condicionada de A sobre B como, y la escribimos así, PA barra B, probabilidad de A condicionada a que ya ha ocurrido B, como la probabilidad de la intersección de A y B partido de la probabilidad de B. Esta es la probabilidad condicionada. ¿Vale? Queremos saber la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ya ha ocurrido B. ¿Vale? Y a partir de aquí es cuando tenemos sucesos dependientes e independientes. Decimos que dos sucesos son independientes si la probabilidad de A es la misma que la probabilidad de A condicionada a que haya ocurrido B. Esto es muy fácil. Probabilidad de que, imaginad, A salga cara al tirar una moneda, probabilidad de B salga un 5 en un dado. Probabilidad de que salga A si he tirado un dado y ha salido 5. ¿Cambia la probabilidad de A? ¿Queda obtener una cara? No. ¿Vale? La probabilidad de A, sabiendo que ha salido un 5 en el dado, es lo mismo que probabilidad de A. ¿Por qué? Porque es que A y B son dos sucesos independientes. Que yo tire una moneda es independiente su resultado de lo que haya salido previamente en un dado. ¿Lo veis? ¿Cómo está la independencia ahí puesta? Si eso no ocurriera, sino si es probabilidad de A
depende de lo que ha pasado primero con B, entonces sí que está siendo condicionada y por tanto no son dependientes los sucesos. Por ejemplo, son dependientes cuando esto no es igual. Probabilidad de sacar un rey en una baraja española. Todos sabemos cuántas cartas en una baraja española, 40, por la regla de Laplace. Casos favorables, tenemos 4 reyes, entendemos que no jugamos al mus, con lo cual sobre 4, y tenemos 40 cartas, entre 40, 1 partido de 10. Ahora, ¿es eso lo mismo que probabilidad de sacar un rey cuando sé que ya he sacado 2 reyes previamente? No, ¿verdad? Porque ya diréis, he obtenido en una baraja, he sacado 2 reyes, ¿cuántas cartas me quedan? 38, pero ya solo tengo 2 reyes por sacar. Entonces la probabilidad de A es distinta de la probabilidad de A condicionada a B. Ahí son 2 sucesos que son dependientes. Dependiendo de lo que haya pasado, mi probabilidad para el segundo suceso va cambiando, ¿de acuerdo? O sabiendo que de la baraja he obtenido 5 cartas y aún no he sacado ningún rey, ¿cuál es la probabilidad de obtener un rey ahora? Pues me da 4 partido de 35, que ya no tiene nada que ver con 4 partido de 40. La información que ya he obtenido en el primer suceso ya la conozco y como la tengo cuantificada, me cambian los resultados. ¿Se ve? Sucesos independientes, tiro un dado y una moneda, me da lo mismo. Sucesos dependientes, hago algo de manera repetida y entonces son maneras distintas según haya ocurrido. A partir de ahí, y cuando decía que iba a contestar un poquito más adelante, veo las propiedades de la intersección o probabilidad compuesta. Si los sucesos son dependientes, la probabilidad de intersección A intersección B es lo mismo que decir la probabilidad de A condicionada a B por la probabilidad de B, que también se puede leer como la probabilidad de B condicionada a A por la probabilidad de A. Esto para que nunca os hagáis líos, siempre la que va a la derecha de la barra es la que luego está suelta. ¿Vale? Y en cambio, si los sucesos son independientes, que me preguntabas antes, la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero si son independientes. Pues claro, me diríais, probabilidad de tirar una moneda que os preguntaba antes y que salga cara y que salga cruz. A, que salga cara. B, que salga cruz. Probabilidad de A, 1/2. Probabilidad de B, 1/2. Entonces la probabilidad de que salga cara y cruz es 1/4. No. Porque esos sucesos no son independientes. ¿Vale? Si sale cara ya no me puede salir cruz. Y si me sale cruz ya no me puede salir cara. ¿De acuerdo? Si lo hacéis bien ahí, entonces me dará 0 siempre. ¿Vale? Porque probabilidad de B son dependientes. Ha salido cara, 1/2. Probabilidad de que salga cruz, si ya sé que ha salido cara. Tiro una moneda. Sale cruz, 1/2. Probabilidad de que salga cara sabiendo que ha salido cruz, 0. Entonces tenéis un 0 por 1/2, saldría el 0 que os dije antes. Probabilidad de que salga cara y cruz siempre me da 0, ¿vale? Se puede aplicar la fórmula, pues decía que tenemos una fórmula, sí, posteriori tendremos una fórmula que sin tener que verlo solo los conjuntos, podemos aplicar. Que es esta 2. Bien, vamos a jugar, ya he presentado las cartas. Tengo una baraja, española se entiende, no se dice nada. Normalmente siempre se dice, suele decir que es baraja española para que no haya ningún problema y sepamos que estamos en 40 cartas, pero bueno. Tengamos 2 cartas de una baraja. Si se hace con devolución, entonces decimos que tenemos 2 sucesos independientes. Vamos a verlo por partes. Yo tengo mis 40 cartas. Probabilidad de que salga un rey, o A, un as, y B, un rey. ¿Vale? Será la probabilidad de que salga A, ases, probabilidad B, reyes. Tenemos 2 sucesos independientes. En cambio, si digo probabilidad de que salga A intersección B cuando no he devuelto las cartas, los resultados son dependientes, porque ya te voy teniendo menos cartas y los resultados no son independientes. ¿Vale? Vamos a hacer ahora nosotros ese ejemplo, lo hacemos otros. Tengo una urna con 2 bolas rojas y 3 azules. Se ve aquí el dibujito perfectamente. Obtener la probabilidad de sacar 2 bolas azules en 2 extracciones sin reemplazamiento. 2 bolas seguidas azules. ¿Eh? 2 bolas seguidas azules. Sí. ¿No son 3, 5? El primer valor, ¿lo tenéis claro cuál es? 2/5. El primero 3 quintos. ¿Y el segundo? 2/5. 2 cuartos.
Son 3 quintos y 2 quintos. Probabilidad de A1, que sea la primera azul, intersección A2, que sea la segunda azul, es probabilidad de A1, porque la primera vez saco la primera, 3 quintos. Y es probabilidad de A2 condicionado a A1, porque ya está condicionada a que la primera ya es azul. Con lo cual tengo una bola menos en la urna y tengo una menos en los resultados de las posibilidades de los casos favorables, ¿vale? 3 quintos por 2 cuartos. Hacemos esta, 620, 310, ¿vale? Porque no había reemplazamiento. La bola que salgo, la saco. Y si ahora es con reemplazamiento, ¿lo mismo? No, es lo mismo, es que tienes el mismo valor. ¿Qué es el mismo valor? Es 3 quintos por 3 quintos. ¿Vale? ¿Por qué? Perdón, que he cambiado a rojas. No, que he hecho saco rojas, no azules, que os he cambiado el este. Lo cambié esta mañana y ahora voy y caigo yo. Pero para que caigan. Esto me pasa por ser malo. Lo he hecho para que cayerais y estuvierais pendientes y yo lo que no estoy yo, perdonadme. Obtener 2 rojas en 2 extracciones con reemplazamiento. Es que salga roja la primera, pero que salga roja la segunda, dependiendo de lo que haya salido la primera, me da lo mismo, porque esto realmente, como se ha devuelto la bola, no tengo ninguna información. En el fondo este es R2, es el mismo que R1, por eso es probabilidad de R1 por la probabilidad de R2. Aquí sí se ve claramente que son independientes, porque como ha habido reemplazamiento, es como si empezáramos de cero otra vez. Son sucesos independientes, no guardamos la información de lo que ha acontecido hasta ahora. ¿Se ve esto? Esto es lo que ocurre realmente con un dado. Cuando tiramos un dado, a la siguiente vez que lo tiramos, da lo mismo lo que haya salido. Probabilidad de que salga un 6 al tirar un dado por segunda vez, sabiendo que en la primera tirada ha salido un 4. ¿Qué me importa a mí lo que haya pasado en la primera tirada? ¿Vale? Esto es lo mismo. Cuando hablamos de con reemplazamiento, ¿qué me importa lo que haya pasado previamente? Vuelvo a jugar con las condiciones iniciales, ¿vale? Son independientes. Bueno, pues vamos un poquito más allá. Teorema de la probabilidad total. Este es un teorema bastante interesante. Tendremos algún ejercicio por ahí. Sea un sistema completo de sucesos, vamos a decir que son eventos exhaustivos, que llenan todo el espacio muestral y que son mutuamente excluyentes. Tales que la intersección de cada uno de esos dos es igual al vacío. Y sea según un suceso B, tal que conocemos la probabilidad de B, sabiendo que ha sucedido A sub I. Es decir, cada uno de los sucesos A1 hasta N. Entonces decimos que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B intersección A sub 1, más la probabilidad de B intersección A sub 2, más es decir, es el sumatorio de las probabilidades de B intersección con cada A sub I. ¿Vale? Pero como sabemos que la probabilidad de intersección la podemos escribir como la probabilidad de B condicionada a A1 por la probabilidad de A1, más la probabilidad de B condicionada a 2 por la probabilidad de 2, etcétera, etcétera, tenemos que realmente P de B es el sumatorio de las probabilidades de B condicionado a A sub I por la probabilidad de A sub I. Y a este sumatorio de aquí es lo que llamamos la fórmula de la probabilidad total. Es un teorema muy utilizado, que habréis estudiado en cursos anteriores seguramente, y que si no, pues aquí estoy yo para presentarlo. Un amigo para toda la vida, porque lo vais a utilizar muchas veces en muchas cuestiones y en muchas asignaturas de esta carrera. Vamos a verlo sencillamente. En una urna hay 3 bolas negras, 3 bolas azules y una roja. Y en una segunda urna hay una bola negra, 2 azules y 3 verdes. Se coge una bola de azar de una a una elegida al azar. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que sea azul? Bueno, pues empezamos a pensar. Es un par de minutitos. Ahora vamos a intentar tener algún truquillo, ahora lo veremos. Para hacerlo siempre por pasos, porque estos problemas que son un poquito más complejos, si los hacemos siempre por pasos, se aligera su complejidad bastante.
Bueno, aquí lo que tenemos que hacer, ¿lo tenéis? ¿Hasta ahí ya hemos llegado? Bueno, si llegas hasta aquí, este tipo de ejercicio lo planteamos siempre que podamos de esta manera. Pintamos en la medida de lo posible lo que nos están diciendo que hay. Nos dicen que tenemos una primera urna con 3 negras, 3 azules y una roja. Y queremos la probabilidad de que sea azul, ¿no? Yo sabría decir, representar, sacar un azul de esta, de aquí, me representaría 3 séptimos, ¿verdad? Ya tengo algo, ya sé por dónde pueden ir los tiros. Análogamente, la segunda urna, tengo 6 bolas y serían 2 sextos. ¿Vale? Pero esta probabilidad, ¿a qué responde? Es la probabilidad de A, suponiendo que elijo la urna 1. ¿Verdad? Y esta es la probabilidad de azul, suponiendo que elijo la urna 2. ¿Vale? ¿Y cuál es la probabilidad de elegir una urna u otra? 50%, como es al azar, es una han tirado cara o cruz, si sale cara eliges esta, ya le escucho la otra, pues me está diciendo que es al azar. Con lo cual, la probabilidad de 1 es un medio. La probabilidad de U2 es un medio. Y si tengo esto, amigos míos, ya tengo todo. ¿Ah, no? Vamos a ver. Si hemos dicho que probabilidad de B, de mi suceso, probabilidad de que sea azul, es la probabilidad de que sea azul sacándolo de la urna 1 por la probabilidad de la urna 1, más la probabilidad de que sea azul por la urna 2, condicional de que sea la urna 2, quiere decir, por la probabilidad de la urna 2. ¿Tengo la probabilidad de azul sobre la urna 1? Sí. Multiplicado por la probabilidad de la urna 1. Más probabilidad que sea de la urna 2 por la probabilidad de la urna 2. Si hubiera 5 urnas, pues con las correspondientes. Esto es lo que ocurre siempre. Siempre nos ponen un caso de hay una serie de motores, hay una serie de electrodomésticos, siempre la misma historia. Y entonces, si lo hacemos, lo que tenemos que hacer es esto. Que lo que he hecho aquí en la pantalla. Primero, y eso es importante que os quedéis con esta copla, definimos los sucesos que están entrando en juego. Que son los que yo he puesto aquí porque ya me lo sabía, ¿no? Pero es, ¿qué posibilidades hay? Lo primero, elegir entre A1, A2, A3, A4, que son los posibles sucesos iniciales. Y los sucesos iniciales en este caso eran, eran solo 2. O 1 o 2, o U2. Que era, o extraigo la bola de la primera urna o extraigo la bola de la segunda urna. Y una vez eso, yo siempre quiero hacer el mismo suceso, es extraer bola azul. ¿Vale? Con lo cual, tercer suceso, A. Establecer, por tanto, la probabilidad buscada. ¿Qué estoy buscando? P de A. Ese es mi objetivo en este caso. ¿Qué valores son conocidos? Conozco P de A sobre 1. A ver, son 9. Y es que he cambiado... Es que he cambiado una cosa, porque no me ha gustado cómo estaba aquí, la quería hacer más... A ver, he puesto 3, 4, 2. Es que había puesto 3, 4, 2. Bueno, todos los resultados con 3, 4, 2. La probabilidad buscada. ¿Conozco las probabilidades? Sí. De A sobre 1, 3, 7. De A sobre 2, 2,6. Probabilidad de 1, 1 medio. Probabilidad de 2, 1 medio. ¿Cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A, sabemos que es el sumatorio de las probabilidades de A sobre UI por las probabilidades de UI, ¿vale? Y esto es igual a 3 séptimos por 1 medio más 2 sextos por 1 medio. Y si eso está bien hecho, serán 3 catorceavos más 2 doceavos. ...36 y 28, porque si no, no me sale, 7, 6, 18 y 14, 32,
32. No vale tampoco, ¿eh? 2 por 6 por 7. 18. Sí. La casa por 2. 140 abajo. 14 por 12. 168. Bueno, 168 arriba y arriba 28 más 36, que son 50, 62, ¿no? 64. 32, 84. Y si vuelvo son 8, 21. Aproximadamente puede ser. 8, 21. Puede ser por ahí. ¿Vale? Pero ¿sabéis lo que he hecho? Bueno, pues ahora que he hecho este, hacéis vosotros el siguiente, que ya lo hemos marcado. Ahora con esos números. Venga. Este es el que hemos hecho. Vamos, es que son dos ejercicios que he cambiado porque luego me ha parecido que esos números no me daban bien y para que fuera más fácil de sumar, he puesto estos. Y simplemente prácticamente copiar este y ir cambiando los valores y pues vemos que los habéis aprendido, que los habéis interiorizado. No, son distintos números. 3, 4, 2. Ah. Vale, ¿qué quieres pensar? Lo mismo. Sí. ¿Dime? No, que no lo cogí de la segunda. Vamos. A ver, 4 puntos, ¿no? 4 novenos. 5 novenos, porque tenemos 5. Eran 3 bolas y 4, 7 y 2, 9. 4 sobre 9 y 4 novenos. 4 9, 3, 4, 7 y 2 Y 2. Y aquí son dos. Ah, aquí son dos séptimos. Son 2 séptimos más. O sea, esto es la multiplicación del producto. No, es 4 novenos por un medio. La una es un medio. Y 2 séptimos por un medio. 2 séptimos. Bueno, son 4 novenos en la primera urna, por un medio, y 2 séptimos en la segunda urna, por un medio, pues tiene que dar 23,63. ¿Vale? Vale, pero ya en teoría
teorema de la probabilidad total de la probabilidad total. Bueno, la complementaria a la probabilidad total es la regla... Bueno, he pasado, no sé si estaba claro antes, pues eso. Sí. ¿Os daba todos 23 63? Sí. Aquí hay otra rata, me acabo de dar cuenta. Estos no son 5, son 4. He bailado problemas que tenía y los he puesto juntos. ¿Nos das esto? Sí, que lo voy a dar esta semana, ya hace falta. Te lo doy. Los meto no, los ejercicios. Hoy he hablado con Alberto. No soy ningún Alberto, ¿verdad? No, es cierto. Bueno, os mandé lo de los boss, no sé si alguien lo ha visto. Sí, pero yo no veo los resultados. No, o sea, ¿Cuándo está corregido. ¿Cuándo está corregido? En un lado están todos los exámenes correctos, sin corregir, y luego están otros pocos que habéis hecho vosotros. Yo he visto los juegos hechos nosotros, pero... Claro, esos son corregidos. Corregido bien. Vamos, corregidos. Corregidos, Lo que habéis hecho vosotros. Sí, lo que Ah, hemos pero no hecho sabéis nosotros. cerciorado de que estaba bien. Pero no sabemos si está bien. Yo pensaba que solo estaba... Yo pensaba que estaba Claro, así corregido. como se fijen en eso, la hemos cagado. Hay respuestas que yo, hay alguna respuesta que yo no he sabido contestar, porque no lo hemos dado Claro. o porque no Ahora pues sabía. ahora revisarlo, voy a tener que saberlo todo, ya hemos tenido el de Mario. Bueno, tenéis sábado, domingo, tenéis que estar estudiando para el examen prácticamente. Eso no es... Es Ayuda. más, Por ejemplo, hay vídeos resultados que yo lo he hecho con varios planteamientos, con texto, poniéndolo, intentando explicar, y acabo diciendo, no entiendo nada, porque me da cada vez una cosa distinta. Pero eso, Que me es lo habéis el mandado tema- solo 4, eso también tengo que decirlo. Estoy muy descontento, 4 o 5 me lo habéis mandado nada más. Te mandé uno. yo me mandado uno, pero aquí, por ejemplo, cuando yo meto en el mío, lo resuelvo. Claro, no he puesto nada. Está el tuyo tal cual. No he tocado nada. Entonces no está... Entonces, ¿dónde está corregido? No, era ese. Vale, que tú no estabas seguro de lo que me has mandado, me estás diciendo, ¿no? No, yo estoy seguro de lo que me han dado. Pues ya está corregido. ¿Qué quieres que No, hagamos? no estás seguro que lo que ha mandado está bien. Claro, yo estoy seguro que está bien. Yo no sé ver dónde Vale. está corregido. No, era eso lo que me refería que estaban corregidos. Era eso que has mandado tú. Tú has mandado el tuyo corregido, tú has mandado el tuyo resuelto. Resuelto. No corregido. Pues, No nos pues están los evaluado. exámenes resueltos por vosotros nada más. Pero sin evaluar, pero para que saber no si están nos ha corregidos. aprobado. Vale, no vale, sabemos ya sé lo que los me he dicho. resultados. Me he enterado. Ah, vale. Tomo nota. Vale, pues para rematar, que nos quedan 5 minutos. A ver si hemos aprobado los respetos. Exactamente. Vamos, solo para rematar las reglas de base. Qué desastre, como no Tenga- la respuesta. Que no, hombre, que sí, que eso lo soluciona rápidamente, pero que Sí, sí. hombre. Tengo n sucesos, un sistema completo, por tanto, tal que sean disjuntos 2 a 2, es decir, su intersección vacío. Entonces, para cualquier evento B, por el teorema de la probabilidad total hemos dicho que la probabilidad de B era la probabilidad de B condicionado a 1 más la probabilidad de A1, es decir, la probabilidad de que salga azul de la urna 1 por la probabilidad de la urna 1 más que salga azul de la urna 2 por la urna 2, así sucesivamente. Y sabemos que por otro lado la probabilidad de B condicionado a A sub I en todo momento es la probabilidad de ahí intersección B partido de la probabilidad de ahí, porque lo hemos dicho cuando hemos hecho la probabilidad de las intersecciones. De donde aquí, despejando esta intersección, sé que es lo mismo que probabilidad de B sobre AI por probabilidad de A sub I. Bueno, pues esto lo sustituyo y lo pongo en esta expresión, obtengo la que me interesa, que es esta, que es probabilidad de que la bola, de que la urna elegida, perdón, haya sido la 1, sabiendo que es azul. Es decir, lo que voy a hacerme es la pregunta al revés ahora. Antes era, ¿cuál era la probabilidad de sacar azul? Ahora dice, tenemos una bola y es azul. ¿Cuál es la probabilidad de que esta bola proceda de la urna 1? Eso es lo que nos estamos dando la vuelta. ¿Vale? Quedaos con esta copla porque es darle el teorema de Bayes, lo que hace es darle la vuelta al teorema de la probabilidad total. La probabilidad total, vemos de dónde hemos sacado cada cosa y con qué probabilidad lo hemos obtenido. Mientras que con el teorema de Bayes lo que digo es, ya hemos obtenido un resultado, queremos saber de qué sitio viene, de cuál de las n fuentes puede venir. Ahora vemos un ejemplo. Y entonces, la fórmula que me interesa recordar es que la probabilidad de A sub I condicionado a que ha ocurrido el suceso B es, por definición, la probabilidad de A sub I intersección B partido de la probabilidad de B, pero como la probabilidad de la intersección A sub I B es lo mismo que decir la probabilidad de B condicionado a A sub I por la probabilidad de A sub I, esto sería probabilidad de azul, sabiendo que es de la urna 1, por la probabilidad de la urna 1, por ponerlo en este ejemplo, y abajo este sumatorio que ya le teníamos, la probabilidad total. Con lo cual, abajo
daos cuenta que es la probabilidad total. Y arriba, la contraria de la que nos están pidiendo. Siempre funciona de esta misma manera. Vamos a ver con un ejemplo. Esto es lo que llamamos la regla de Bayes, fórmula de Bayes para el cálculo de la probabilidad condicional. ¿Sí ven? Bueno, vamos a ir por partes. Tenemos 10 minutos para hacer este ejercicio y que nos quedemos con él bien. En una determinada región hay dos fábricas de turbinas eléctricas. La primera da el 75% y la segunda hace el 25% de la demanda. ¿Vale? Date cuenta, ya no van al 50% como antes. Por otro lado, se sabe que el 80% de las turbinas de la empresa 1 pasan controles de calidad. Y para la empresa 2, el porcentaje es el 95%. Conociendo que una determinada turbina cumple las normas de calidad, calcular la probabilidad de que haya sido producida por la empresa 1. ¿Vale hasta aquí? Pues ahora vamos a ir por partes. A ver qué se nos ocurre hacer aquí. Facilito. Quiero que vengáis a esta pizarra y empecemos a pensar todos juntos. Con las bolas, ya estaba hecho. ¿El qué? Con las bolas lo hubiéramos entendido. Ya, voy a cambiar para ponernos un problema de la vida real. Nos complicas la vida. Yo no, os preparo para lo que van a complicar. A la vida que es dura. Vale, antes teníamos dos urnas y eran al azar, eran al 50%. En cambio ahora ya me dan datos que no todas producen lo mismo. Me dicen la urna 1, la empresa 1, produce el 75%. ¿Vale? Esto es lo mismo que decir probabilidad de empresa 1, 75%. Probabilidad que sea de la empresa 2, 25%. Por tanto ya tengo dos sucesos, que sea de la empresa 1 o que sea de la empresa 2. Y además los tengo evaluados. Es importante los sucesos que tenga, ver si conozco sus probabilidades. Luego me dicen que tengo el suceso de que pasa calidad. ¿Vale? Y me dicen probabilidad de que pase calidad sabiendo que es de la empresa 1. ¿Me lo dan? ¿Cuánto es? El 80%. Eso es lo que quiero que vayáis traduciendo la literatura en esto que estamos jugando todo el rato. Y probabilidad de que haya calidad sabiendo que es un elemento de la empresa 2. ¿Cuánto me dan? El 95%. Con lo cual, he hecho lo que hemos dicho antes que había que hacer, que era ver qué sucesos teníamos, probabilidad de que sea de una urna, probabilidad de que sea de otra urna, probabilidad de que sea azul sabiendo que es de una urna, probabilidad de que sea azul de la otra urna. Esto es lo mismo. He dicho probabilidad de que sea de una empresa, probabilidad de que sea de otra empresa, probabilidad de que tenga calidad siendo de una empresa, probabilidad de que tenga calidad siendo de otra empresa. Esto me lo suelen dejar para 2, que va a ser el caso de los exámenes, o realmente para 3, nunca solemos pedir mucho más. Para n se puede hacer igual, pero se hace con ordenador porque no vas a estar tú calculando todo esto, pero para aprender a hacerlo siempre suele ser 2 o 3 los sucesos incompatibles. Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nos llevamos el portátil del examen. Esto es. Vale, y ahora lo que me preguntan, tercer caso. Pues de momento es siempre, los dos primeros pasos es ver qué sucesos tengo y cómo valoro todas esas probabilidades. Y ahora, la pregunta que realmente me están haciendo es, conociendo que una determinada turbina cumple las normas de calidad, calcular la probabilidad de que haya sido de la empresa 1. Es decir, me piden P de E1 sabiendo que hay calidad. ¿Vale? Esto es lo que me han pedido. Antes me pedían probabilidad de C, sin más. Ahora me piden probabilidad de E1 sabiendo que es C. Y esto siempre se hace de la misma manera. Mirad qué fácil lo voy a hacer aquí. De lo que me pidan, lo contrario. Probabilidad de C por probabilidad de E1, perdón, de... Como es lo contrario, es la probabilidad de C sobre E1, y siempre la que está a la derecha de la barra es la que va suelta. ¿Vale? Y aquí el sumatorio de todas las probabilidades de las
E sub i, que son las urnas, por la probabilidad de las azules sobre las E sub i. ¿Vale? Es siempre a esta fórmula le doy la vuelta. Sale perfectamente. Con este truquito, porque no más que esto, porque en el fondo estoy adaptando la fórmula a lo que a mí me interesa, siempre, si planteo tantas urnas, tantas fábricas, siempre va a ser un tema de estos. Hay fabricantes, hay 3 tipos de ventiladores, uno de la demanda, siempre funcionan por estas cosas los problemas. Siempre lo que hago es ver qué cuota de mercado tiene cada uno de esos, que en el fondo es las urnas, cómo se eligen. Hay 3 urnas y se elige una al azar, pues un tercio cada una. Pero si me dan demandas, me dan valores, pues ya está. Entonces ahora esto es lo que tengo que calcular. Pero daos cuenta que tengo todo. ¿P de 1 lo tengo? Sí. ¿P de calidad signo de 1? Lo tengo. Ahora, me voy abajo. El sumatorio de P de 1 por P de calidad por E1 más P de 2 por P de calidad por E2. Sí, ya lo tengo todo. ¿Lo veis? Abajo, en la regla de Bayes, siempre abajo está la probabilidad total. Y arriba, el caso favorable de todos los que hay de abajo. Solo uno de ellos, que es del que me están preguntando. Si esto lo hacéis bien, pues tiene que pasar lo que voy aquí. Yo cojo, por pasos, defino los sucesos. En este caso yo los he llamado A1, A2 y B para volver a tener la misma nomenclatura, pero he dicho, la turbina es producida por la empresa 1. Lo que aquí llamo E1, ahí es A1. La turbina es producida por la segunda empresa, A2 es E2. La turbina tiene calidad. Establecer la probabilidad buscada, probabilidad de que sea de la empresa 1 teniendo calidad, probabilidad de que sea de la empresa 1 teniendo calidad. Valores conocidos, probabilidad de la empresa 1, 75% o 0,75. Probabilidad de la empresa 2, 0,25, que es lo mismo que el 25%. Probabilidad que tenga calidad en A1, 0,8. Probabilidad que tenga calidad en A2, 0,95. Ahora digo, por el teorema de probabilidad total, sé quién es probabilidad de B, que va a ir abajo del todo. Lo que va abajo es el sumatorio, probabilidad de calidad para cada empresa, por la probabilidad de la empresa. Por 0,75 por 0,8, E1 por CE1, y en el primer caso E1 por CE1, 0,75 por 0,8, más, en este caso, 0,25 por 0,95. 0,8375, pues eso va abajo. Y arriba, probabilidad de que tenga calidad siendo de empresa 1, por la probabilidad de la empresa 1. Probabilidad de calidad por A1, 0,5 por 0,8, que es de hecho la primera parte del sumatorio anterior. Y me da 0,7164. Y esa es la solución. ¿Vale? Es muy fácil. Bayes, viéndolo así, con un caso doble, es muy fácil. A partir de aquí solo es sumar. Porque lo que va a pasar es que si tengo 3 urnas, o 3 fábricas, o 3 lo que sea, lo que tengo que hacer es cómo se reparten, porque entre las 3 primeras, entre las 3 urnas, entre las 3 fábricas tienen que darme el 100%. Entonces, este suelto, el E1 o el A1 más el A2, más siempre en total, tienen que darme 100. Estos, los condicionados serán lo que ocurra. Porque aquí te das cuenta que es que tenga calidad contra que no tenga calidad. Me pueden haber preguntado, sabiendo que no tiene calidad, ¿cuál es la de 1? Que me pueden preguntar por hacer al revés. Entonces ahora yo os pregunto. Quiero que me calculéis, como quedan un minuto. No da tiempo. Lo haremos para la semana que viene. Imaginad que me dan estos valores. Muchas veces lo que hacemos es preguntar lo contrario simplemente para que hagáis esta cuenta. Si la probabilidad de cada calidad sobre E1 es el 80%, ¿cuál es la probabilidad de no calidad sobre E1? 20%, ¿vale? Es simplemente pensar, pero a veces nos gusta enviaros, no a mí, pero a mis compañeros sí, y entonces puede ocurrir, y que aquí nos digan, sabiendo que no tiene calidad, ¿cuál es la probabilidad de 1? Entonces no me metáis las directas, hay que poner 20 y 0, 0 y 5, vamos. Entonces ya juegas, pero por lo demás va a salir lo mismo. Un valor, no el mismo valor, pero la manera de resolverlo es lo mismo. Bien aquí, bueno, pues con esto, creo que está bien una diapositiva. Esto es todo lo que da de sí el curso. Estas maravillosas 11 semanas que llevamos juntos. Así que para la semana que viene haremos un repaso y unos cuantos Kahoot y algunas cosas de estas. Solo preguntas y respuestas y muchos ejercicios, muchas preguntas de test rápidas de alguna manera para que nos acostumbremos. Sería interesante que revisaréis y si tenéis alguna duda y me la queréis hacer llegar en la misma clase o si me la queréis hacer llegar antes por mail,
pues la traigo y la preparamos. A mí me da lo mismo hacer un ejercicio de esto que de lo otro, que de más allá. Pues de lo que más veáis, como sé que este puente maravilloso de Madrid vais a estar estudiando los 3 días, pues nada, aprovecháis y el martes me mandáis las preguntitas, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias por la atención una vez más.